Imagina a un hombre respetado en su comunidad, un empresario exitoso, un voluntario que alegra las fiestas infantiles disfrazado de payaso, pero también un monstruo que escondía los cuerpos de sus víctimas debajo de su propia casa. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Parceros, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo caso. Este es uno de los que me han estado preguntando y quizás uno de los que más me ha interesado. Como les cuento, cortico pero sustancioso, así que comencemos. Así que empecemos con el principio. ¿Quién era John Wayne Gacy? John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño sufrió el abuso de su padre, un hombre violento que lo menospreciaba constantemente. A pesar de esto, Gacy intentó llevar una vida completamente normal. Trabajó duro, se casó y tuvo hijos, e incluso se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Era visto como un ciudadano ejemplar, dueño de una próspera empresa de construcción y, por si fuera poco, entretenía a los niños en eventos comunitarios disfrazado de Pogo el payaso. Pero detrás de esta fachada de normalidad se escondía un asesino despiadado. Gacy parecía tenerlo todo bajo control, pero con el tiempo su personalidad oscura empezó a emerger. Su primer matrimonio terminó en un divorcio después de que su esposa descubriera a Gacy que había estado teniendo encuentros con hombres mucho más jóvenes que él. Fue arrestado en 1968 por abuso sexual contra un adolescente, lo que le costó 10 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses antes de que fuera liberado por muy buena conducta en la cárcel. Después de salir de prisión, se mudó a Chicago, donde comenzó una nueva vida. Abrió su empresa de construcción, volvió a casarse y se ganó la confianza de su comunidad. Pero en la oscuridad, su sed de violencia se incrementaba. Llegamos a la parte que es el inicio de su reinado de terror. Los crímenes de Gacy comenzaron en 1972, cuando secuestró y asesinó a su primera víctima, conocida como Timothy McConney, un joven de 16 años. Gacy afirmó que lo mató en defensa propia, pero esto solo fue el inicio de una larga ola de terror que duraría más de 6 años. Sus métodos eran escalofriantes. Atraía jóvenes con promesas de trabajo, los llevaba a su casa y una vez allí los engañaba con un truco de magia. Les mostraba un par de esposas y les decía que podrían liberarse fácilmente de ellas, pero cuando los encerraba en sus muñecas, revelaba su verdadera naturaleza. Luego de someter a sus víctimas, las torturaba, abusaba de ellas y finalmente las estrangulaba con un torniquete improvisado. Gacy se convirtió en un depredador metódico. Utilizaba su negocio como una trampa para atraer jóvenes vulnerables. Algunos de sus empleados desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro y nadie sospechó de él hasta mucho tiempo después. Pero lo más perturbador de este caso fue el lugar donde escondía los cuerpos, su propia casa. La mayoría de sus víctimas fueron enterradas en un espacio bajo su vivienda. A medida que el número de los asesinatos crecía, Gacy comenzó a quedarse sin espacio y decidió deshacerse de algunos cuerpos en ríos cercanos. Los vecinos comenzaron a notar un olor fétido proveniente de su casa, pero Gacy siempre tenía una excusa. Decía que era un problema de drenaje o que tenía ratas muertas bajo su vivienda. Nadie sospechaba la verdad. A lo largo de los años, la policía recibió reportes de jóvenes desaparecidos, pero como muchos de ellos eran de bajos recursos o vivían en situaciones inestables, no se investigaban a fondo. Esta negligencia permitió que Gacy continuara con sus crímenes durante años sin levantar ningún tipo de sospechas. El principio del fin. En diciembre de 1978, la desaparición de un joven de 15 años llamado Robert Piess
llevó a la policía a investigar a Gacy. Robert había sido visto por última vez en la tienda donde trabajaba, mencionando a su madre que iba a reunirse con un contratista que le ofreció trabajo. Este contratista era John Wayne Gacy. Las sospechas crecieron y las autoridades obtuvieron una orden para registrar su casa. Allí descubrieron una escena aterradora. La policía encontró restos humanos en el sótano y el hedor de la muerte impregnaba el lugar. Los investigadores notaron comportamientos extraños en Gacy durante el proceso. Parecía confiado en que no encontrarían nada incriminatorio, pero con el tiempo comenzó a mostrarse nervioso y paranoico. Juicio y sentencia de John Wayne Gacy. El juicio comenzó en 1980 y fue uno de los más impactantes de la época. Se declaró inocente alegando problemas mentales, pero las pruebas eran abrumadoras. 33 cuerpos encontrados, testigos que lograban escapar de sus garras y una confesión escalofriante. El 13 de marzo de 1980 fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte. Pasó 14 años en prisión antes de ser ejecutado por la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: "Bésame el trasero". Durante su tiempo en prisión, Gacy mostró una actitud fría y sin remordimientos. Se dedicó a pintar y vendió sus obras, algunas de las cuales fueron destruidas por familiares de sus víctimas en señal de protesta. El impacto y legado del caso. El caso de John Wayne Gacy dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su historia inspiró libros, documentales y hasta películas de terror. Su imagen de payaso asesino influyó en la creación de personajes icónicos del cine de horror, como Pennywise de It. Su caso también dejó en evidencia fallas en el sistema judicial y policial, ya que Gacy había sido arrestado antes por delitos sexuales y aún así logró seguir con su ola de asesinatos. Incluso después de su muerte, su historia sigue generando debates sobre la psicología de los asesinos en serie y la importancia de mejorar los sistemas de justicia para evitar que crímenes así vuelvan a ocurrir. Y parceros, gracias por ver un nuevo video, un nuevo caso. Espero que les haya gustado. Ya saben que dejen todos los comentarios. Si quieren que hagamos algún tipo de caso en especial, dejen los comentarios. Un abrazo y que Dios los bendiga.